Canaria. Quizá la han visto sobre todo en los últimos tiempos mucho en los medios de comunicación, porque es asesora del comité que en Canarias contribuye a ir asesorando al gobierno de Canarias en materia de seguimiento de la epidemia de COVID-19, y también tiene una importante responsabilidad en los asesoramientos en el gobierno de España y en el Ministerio de Sanidad. En cualquier caso, es una de las grandes figuras de las investigaciones en materia de salud pública y economía, no solo en España, sino también fuera de España. Ha sido asesora de distintos gobiernos, ha trabajado en diferentes universidades, en Holanda, en Argentina, en Estados Unidos, en Mozambique, en el Reino Unido, y es una de las, aunque yo sé que esto le gusta menos, es una de las 100 mujeres que están en el top de las personas más influyentes de España. Por tanto, es todo un lujo el poderla tener aquí, y nada más, vamos a escucharla. Bueno, la verdad que después de haber escuchado a Pepa hablándonos de las epidemias anteriores, por una parte me entra un poco de complejo, porque aquí yo no soy historiadora y no voy a hablar de historia, sino que voy a hablar de la pandemia actual y cómo confluyen la salud y la economía en ella, ¿no? La verdad que escuchando a Pepa me doy cuenta de cómo muchas de lo que ocurrió en las epidemias pasadas está ocurriendo ahora también. Es súper interesante. Realmente entiendo que solo conociendo la historia podemos entender el presente, ¿no? Yo les voy a hablar primero de cómo las dos curvas están conectadas. Y esas dos curvas son la curva epidémica de contagios, de infecciones, y la curva de actividad económica. Están conectadas de tal forma que para conseguir el famoso aplanamiento de la curva epidémica, para conseguir que los contagios no sobrepasen el nivel disponible de UCIs y de recursos sanitarios, para eso, a la vez que se ponen restricciones a la movilidad humana y nos confinan, también se ralentiza la economía, la actividad económica. De forma que el confinamiento que vivimos en primavera en realidad fue como poner a la economía en una especie de coma inducido. O sea, el tejido productivo no se murió porque estaba respirando gracias al respirador que eran los ERTES y que eran las ayudas públicas a los autónomos, etcétera, pero realmente tenía que despertar de este coma inducido y empezar la actividad económica. Y ahora estamos en un momento que es como de fine tuning, o sea, es de abrir un poquito, cerrar un poquito el grifo de la actividad para que esa curva epidémica no llegue a traspasar el umbral del colapso del sistema sanitario. Claro, pasa un poco como no sé si vieron Juego de Tronos, pero aquello de que es que el ejército de los hombres aquellos de estos, lo que pasaba es que cuando mataban a uno de los vivos se convertía en zombie también, y el ejército de los zombies no hacía más que aumentar. Parecía que era inevitable el que aquello terminara fatal. Lo mismo va a pasar aquí hasta que aparezca la vacuna, o sea, no hay otra, ¿no? Y mientras tanto, pues lo que tenemos es una crisis sin precedentes en nuestra vida, es decir, en lo que yo llevo ejerciendo la profesión. Claro, mirando para atrás, si en 1851 murió el 20% de la población de la ciudad de Las Palmas, vamos, nada que ver con esta, ¿no? Pero una crisis sin precedentes. ¿Hasta qué punto es sin precedentes? Pues fíjense, aquí les pongo una gráfica del New York Times hablando del paro en Estados Unidos. Fíjense que dice, ¿cómo es de malo el desempleo? Esto era en el mes de abril, ¿no? ¿Cómo es de malo el desempleo? Y dice, se sale de la gráfica, literalmente. Entonces, esta es la gráfica del desempleo en los últimos años por meses, y sigue escribiendo el articulista su reportaje, y el desempleo, miren hasta dónde llega la curva, hasta aquí. Entonces dice, se sale de la gráfica. Claro que se sale. Cuando había unas oscilaciones así, de repente hay 25 millones de parados. Se sale de las gráficas. Y lo mismo nos pasó en España, ¿no?
En 3 meses los mercados de capitales perdieron tanto valor de los activos como en 3 años. El consumo de las familias se cayó estrepitosamente y repentinamente, de repente en la semana del 14 de marzo del confinamiento. Las perspectivas, la verdad, que en este momento para España son muy malas. Estos son los datos que da el último informe de la Comisión Europea, de ahora, de octubre, y la verdad que el panorama es tremendo, ¿no? El segundo trimestre, de este año 2020, la caída del PIB en España es por aquí. Para que se hagan una idea, por comparar, en la crisis de 2013, o sea, la crisis de 2008 tuvo su punto peor en 2013, ¿vale? Su punto de mayor caída del PIB en España. Pues el PIB había caído por aquí, aquel año 2013, y resulta que ahora pues tenemos una situación realmente preocupante, tanto más cuanto que comparado con cualquier otro país de Europa somos los que peor nos va. Nos va peor por el tipo de sistema económico que tenemos, porque menos trabajadores que en otros países pueden teletrabajar y porque dependemos mucho de sectores que han tenido que cerrar, como hostelería, turismo, etcétera, ¿no? Aquí está España, es es España. Esto es cambio en el PIB en el segundo trimestre de 2020 comparado con el último de 2019. España es el que ocupa la primera posición y bueno, le siguen Francia, Italia, etcétera. Esto es la media del conjunto de la Unión Europea, y luego hay otros países, sobre todo los nórdicos, a los que le va mucho mejor, ¿vale? Que están aquí, pues Finlandia, Lituania, Dinamarca, etcétera. Y ya con el paro ni digamos. Ya España, que es la roja, tenía unas tasas de paro alarmantes ya antes de la COVID, ¿no? Comparada con otros países europeos, pero claro, la situación en 2020 y en el 21, que va a ser peor, pues alarmante. Les decía que las dos curvas están relacionadas. El otro día el Financial Times ofrecía este gráfico. Claro, es un gráfico de correlación o de causalidad, pero es muy interesante. Este gráfico ubica a los países del mundo. En el eje horizontal pone la mortalidad por millón de habitantes a fecha 14 de octubre de 2020, ¿vale? Mortalidad acumulada por millón de habitantes. Y en el eje vertical pone la caída del PIB. Y fíjate cómo podemos ajustar perfectamente una línea que es decreciente, de regresión, que se ajusta bien a estos datos. Es decir, los países a los que peor le va la COVID, los que la COVID ha matado a más gente por millón de habitantes, son aquellos que pierden más Producto Interior Bruto, que caen económicamente más. Y al revés, bueno, y lamentablemente España está en esta cola de aquí. España está aquí. En cambio, por el otro lado, están los países asiáticos que han tenido una COVID mucho más benigna, aunque procede de China, pero con mucha menos letalidad, y que no están decreciendo su PIB, o al revés, está creciendo. El PIB de China entre julio y septiembre ahora de este año ha aumentado casi un 5%, que es muchísimo, ¿vale? Entonces, el resumen de este apartado es: nunca, bueno, claro, nunca, ustedes son historiadores, claro, no, que va, nunca es mentira. Me acabo de dar cuenta de que no debía decir nunca. Debía decir nunca en los últimos 30 o 40 años, que son los que yo controlo, ¿vale? Más atrás no voy, pero en nuestra vida adulta nunca había ocurrido que las políticas económicas fueran tan sanitarias y que al revés las políticas sanitarias tuvieran tanto impacto, o la salud tuviera tanto impacto económico. Es algo nuevo relativamente, nuevo digamos desde la democracia española, desde que, ¿vale? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de los costes de la COVID, ¿vale? Primero, podemos pensar, ¿vale? Costes fiscales. ¿Qué son costes fiscales? Es el dinero que el gobierno tiene que dar a los ciudadanos para paliar los efectos de la COVID, para sacar a la economía de ese coma inducido, pues los ERTES, las ayudas a los de créditos a los autónomos, etcétera. Y por otro lado, lo que deja de recaudar en impuestos, porque la actividad económica cae y con ello las bases impositivas, ¿vale? Pues fíjense, 8 semanas de confinamiento han supuesto un coste fiscal de
36.000 millones de euros, que viene siendo como el 3,2% del PIB español. O sea, el confinamiento ha tenido un coste económico altísimo en términos de, digamos, al final, en términos de aumento del déficit público. Porque claro, el Estado ha tenido que gastar en estas prestaciones, inevitablemente, ¿no? Podemos pensar en el coste económico de la COVID en el sentido de ¿por qué se produce una caída del PIB como consecuencia de la epidemia? Y esto es a través de 3 mecanismos distintos. El primero es un mecanismo por un impacto directo, porque se reduce el consumo y aumenta el ahorro de las familias, entonces por el lado de la demanda. El segundo es porque al caer la valoración de los activos en los mercados financieros, las acciones, la bolsa se desploma, etcétera, las familias se vuelven más pobres, su patrimonio es menor y esto acaba traspasando la economía real. Y luego el tercero es por un shock de oferta, porque claro, en los mercados lo que pasa es que las cadenas de suministro se rompen, los proveedores no sirven, esto acaba afectando al empleo y entonces por esta vía es un tercer mecanismo, ¿no? En economía de la salud estudiamos mucho el coste de la enfermedad. O sea, decimos, a ver, el cáncer, o las cardiovasculares, o la diabetes. ¿Cuál es el coste de la diabetes? Y esto nos sirve para un poco conocer la carga de la enfermedad y por tanto ver hasta qué punto las políticas públicas pues, pueden reducirla, ¿no? Típicamente el coste de la enfermedad tiene distintos componentes. Vamos a verlo para la COVID, ¿vale? Hay un componente que es el coste sanitario directo. Coste sanitario directo incluye todo el coste de la prevención, es decir, de comprar mascarillas, equipos de protección individual, también de hacer test, también del rastreo, de los rastreadores, cuando salga la vacuna, ¿vale? Coste de tratamiento, incluyendo el tratamiento de la enfermedad activa, aguda, y también de las secuelas que deja físicas y mentales a largo plazo. Y luego, por último, una cosa que a veces, quiero decir, que puede que no se le ocurra a uno en primera instancia, pero que es el coste de oportunidad, decimos. Coste de oportunidad quiere decir, por culpa de la COVID, hemos reservado los recursos sanitarios, las camas de hospital, etcétera, por si venían pacientes COVID. En Canarias nunca estuvieron los hospitales tan vacíos como en el mes de abril de 2020. Tuvieron una ocupación por debajo del 60%. ¿Por qué? Por un lado, porque los pacientes temían ir a los hospitales por si se contagiaban, pero por otro lado, porque los propios gestores sanitarios necesitaban tener recursos disponibles, necesitaban tener las camas de reanimación por si hacían falta para pacientes COVID, etcétera, ¿no? Claro, esto supone un retraso en la atención de pacientes no COVID, que es un coste de oportunidad también para el sistema, ¿no? Luego tenemos costes directos, pero no sanitarios. El coste de aislar a los que tienen que estar en cuarentena y no pueden hacerlo en su domicilio, en las arcas de Noé, ¿no? De los cambios organizativos en las residencias, en los hospitales, en las medidas de protección de locales de todo tipo, ¿no? Fíjate, aquí, por ejemplo, para estar aquí nosotros hoy tuvieron que gastar en adaptar el edificio a las normas COVID y eso con todo, ¿no? Y luego tenemos los costes indirectos. Entre los costes indirectos, fíjate que aquí, esta línea de aquí, es todo ese coste en términos de caída del PIB, que vimos antes, ¿no? Por culpa de dos cosas, por culpa de la propia enfermedad y por culpa de las medidas que se toman para combatir la enfermedad, para evitar que se colapse el sistema sanitario, etcétera, ¿vale? Y luego estarían los costes de pérdida de productividad por la mortalidad de COVID y por mortalidad prematura. Un estudio de un economista muy influyente de Harvard, que se llama Cutler, publicado este mes, estima para Estados Unidos el coste de la COVID, con un poco esa metodología que les decía. Yo creo que las cifras son exageradas, porque, por ejemplo, el valor estadístico de una vida lo pone en $7 millones. Desde luego para España no podemos contarlo así, ¿no? Pero en cualquier caso, hay dos cosas importantes en este trabajo. La primera, que evalúa
que la mitad del coste de la COVID es la caída del PIB, la mitad. Y la otra mitad es todas las otras partidas, ¿no? De prevención, tratamiento de las secuelas de la enfermedad, etc. Y la segunda cosa importantísima de este trabajo, que esta sí nos sirve para España también, es que ellos concluyen que la estrategia que ellos llaman TTQ, que en español sería TRA, que es estrategia de testar, rastreo y aislamiento. ¿Vale? Hacer test, rastrear y aislamiento a los casos, a los contactos estrechos. Pues esta estrategia es muy coste efectiva. ¿Cómo de coste efectiva? Pues por cada dólar que se gasta en esto, se recuperan 30. No existe ni una sola inversión sanitaria en España en la que la ratio beneficio-coste sea de 30:1. No existe. La mayor parte de intervenciones que hacemos en sanidad son intervenciones que consiguen mejorar la salud, pero que cuestan más que la tecnología estándar y que por tanto gastamos más, pero vale la pena gastar más porque la sociedad está dispuesta a gastar por conseguir salud. Esta es una estrategia dominante, o sea, la TRA, la estrategia de trazado, de test, trazado y aislamiento, no es solo coste efectiva, es dominante, o sea, recupera más beneficios de lo que costó. En Canarias hemos sacado un artículo en la revista Hacienda Pública Canaria, es una revista de la Consejería de Economía, que se presenta esta semana en Tenerife, todavía no está presentado, mañana sale en El Día una reseña, en el que evaluamos el coste de la COVID en Canarias el primer semestre de 2020, con datos del Servicio Canario de Salud. Un poco, para que se queden con un número nada más, el coste de la COVID en Canarias ha sido de unos 150 millones de euros, que supone como en torno al 10% del gasto público sanitario, ¿vale? Lo interesante de este estudio es que, claro, es un coste, es el primer semestre solo, ¿vale? Ahora estamos en el segundo, que es la segunda oleada. Lo interesante de esto es que, claro, es un coste muy alto para los pocos casos que hemos tenido en la primera oleada, porque realmente ha sido muy benigna para Canarias, nos ha pillado muy bien. En toda la primera oleada hemos tenido 2.000 casos diagnosticados, que no es nada. De modo que, claro, el coste, si divides ese gasto total entre los 2.000 que han tenido la enfermedad, pues acaba resultando que el coste medio por caso es 60.000 euros. Eso no quiere decir que cada paciente ingresado en el hospital haya costado 60.000 ni de broma, pero sí que los gastos de prevención, de EPIs, de acondicionar los hospitales, de todo esto, sumados en total y divididos entre el número de infectados, sale a 60.000 euros por persona infectada. Y esto ahora se me... A ver... No, me fui yo. Vale. Bueno, entonces la siguiente pregunta es: ¿y cómo salimos de esta? Una pregunta interesante, ¿no? Pues mira, vamos a tener que salir de esta un poco con una simbiosis entre ciencia y política, no hay otra. En agosto publiqué en una revista que seguramente conocen, que se llama Claves de la Razón Práctica, publiqué que sacaron un número monográfico sobre plagas, un artículo que se llamaba Ciencia, Política y la Dimensión Humana de la COVID. Y ahí planteaba un poco que, claro, que la relación entre ciencia y política es un poco de simbiosis, pero un bastante también de parasitismo. O sea, por un lado, los políticos han de tomar decisiones con una enorme responsabilidad de los ciudadanos, con urgencia, en ambiente de incertidumbre, y necesitan buscar la luz fuera, y la luz la buscan en la ciencia. Pero a veces este apoyarse en la ciencia es una especie de abrazo del oso, que te acabas asfixiando porque es tan grande que... Y por su parte los científicos tienen un momento de brillo y de concentración de la humanidad en ellos, y de alguna manera no se sienten responsables de las decisiones que toman los políticos. O sea, no se sientan responsables de que lo que ellos aconsejan acabe imponiéndose como decisión. Y bueno, y esto es un problema, ¿no? Nunca la ciencia había brillado tanto, nunca el talento del ser humano se había concentrado en un solo problema, y los resultados son espectaculares. Fíjense que la COVID apareció en diciembre
de 2019 en Wuhan, como saben, y ya el 16 de enero se había secuenciado el genoma en un mes. En secuenciarse el genoma del HIV se tardó 3 años. Claro, el que estuviera secuenciado el genoma el 16 de enero a través de una cooperación internacional entre todos los científicos, esto implica que ya se pueden hacer test desde el 16 de enero, los PCR famosos, que detectan la proteína del virus. O sea, estamos hablando de que cada semana en la era COVID es como 3 meses en las eras anteriores. Es una velocidad de avance del conocimiento impresionante. Y en ese avance del conocimiento ha habido una eclosión de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos. Por otro lado, se publican los artículos antes de que los revisen por pares en revistas científicas y a veces se publica de forma precipitada, buscando un poco ese brillo de la ciencia, y luego tienen que desmentirse. Y esto es malo para la población, porque la población puede dejar de creer en lo que dicen los científicos, y así aparecen, como decía Pepa, que había aparecido en el siglo XIX, aquel ocultamiento de las epidemias, está ocurriendo ahora también. ¿Cómo le llaman los no sé, bueno, ahora serían los negacionistas, ¿no? Que no sé qué palabras empleó Pepa, ¿no? Hasta el punto de que el expresidente Trump, pues, llama a Anthony Fauci, que es el epidemiólogo jefe, un tipo riguroso, científico y tal, a él y a todo su equipo, dice, la gente está cansada de oír a Fauci, a esos idiotas, todos son idiotas y lo hacen mal los epidemiólogos. O sea, un descrédito absoluto de la ciencia, ¿no? Claro, los políticos tienen que hacer políticas. Cuando digo aquí políticos y políticas no me estoy refiriendo a hombres y mujeres, me estoy refiriendo a que los políticos, hombres y mujeres, tienen que hacer políticas y con una enorme responsabilidad, y ellos se sienten evaluados. Cuando en una comunidad autónoma los datos van bien, los que gobiernan dicen lo estamos haciendo muy bien y se sienten orgullosos. Cuando van mal, parece que ellos tienen la culpa, pero no es un tema de culpa, ¿no? No es un tema de causa-efecto, y lo sabemos con esta epidemia de sobra, ¿no? Con lugares que iban muy bien y que de repente, pues en una semana se dan vuelco, ¿no? Desde Taiwán en abril hasta Portugal o Bélgica o Holanda, ¿no? Han de valorar el coste social y político de sus decisiones, y esto en un contexto en España que tiene una arquitectura institucional espantosa para tomar este tipo de decisiones. O sea, un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pues que realmente no está concebido como un comité ejecutivo de una gran empresa que es la sanidad pública española, y que a veces se utiliza como arma política y no tiene capacidad de tomar decisiones de verdad, porque no se puede votar, porque claro, el voto tendría que ser ponderado. No le puedes dar el mismo voto al de La Rioja, que representa a 200.000 personas, que al presidente de Andalucía o al consejero de Andalucía, que representa 8 millones. Entonces se ha evitado siempre el votar. En resumen, que no sirve para tomar decisiones. Se han improvisado con la pandemia nuevas formas de cogobernanza, como los consejos de presidentes, etcétera, pero nuestra arquitectura institucional no está nada bien para esto. Y bueno, entonces acaban habiendo comités que traducen y comunican desde la ciencia. Claro, si miramos qué decían los científicos en marzo y lo miramos sabiendo lo que ha ocurrido luego, nos damos cuenta de que los modelos epidemiológicos fallaron estrepitosamente. Un modelo muy influyente era el del Imperial College de Londres, que tuvo muchísimo ascendiente en las decisiones de políticos de distintos países. En todas las hipótesis que barajaban comparando Estados Unidos y Reino Unido, y también ante distintos tipos de restricción, de imponer confinamientos o mascarillas o distancia social, etcétera, en todas esas hipótesis, fíjense que el mes de agosto y de septiembre y de octubre estábamos en cero. O sea, la curva podía ir un poquito más lenta, un poquito más rápida, según las medidas que se tomaran. Pero el Imperial College de Londres venía a decir, mira, en verano estamos libres de virus. Aquí, y mira que nos pasó en agosto, ¿no? En este momento hay un debate científico que me recuerda muchísimo a lo que decía Pepa del siglo pasado. Es que es lo mismo.
hay un debate científico, pero claro, a nivel planetario. Ahora ya no somos sociedades locales. Entre dos facciones, los negacionistas, digamos, y los intervencionistas. La primera facción, el día 4 de octubre, firmó una declaración llamada The Great Barrington por el sitio donde se firmó, Massachusetts. Ahora mismo lo han firmado ya unos 8.000 científicos. Esto lo que viene a decir en resumen es, mira, dejemos que la gente haga su vida, dejemos que la gente funcione normalmente, trabaje, etcétera, aislemos a los vulnerables y ya está, y así poco a poco vamos buscando la inmunidad de grupo famosa, ¿no? Vamos buscando a que los jóvenes se vayan contagiando hasta llegar a ese 60% de la población, que si hubiera pasado la infección ya, digamos, tendríamos inmunidad de rebaño, se dice en epidemiología, inmunidad de grupo. 10 días más tarde aparece otro manifiesto llamado el manifiesto Jon Snow. Jon Snow es el protagonista de Juego de Tronos, pero también fue el epidemiólogo que descubrió en Londres cómo se transmitía el cólera. Hizo el primer estudio realmente interesante sobre epidemiológico, tipo experimental. Pues en el manifiesto Jon Snow dice que son también epidemiólogos y que también son miles. Dicen, mira, es una tontería lo que dicen estos otros, porque es imposible aislar a los vulnerables y dejar que los demás, como si fueran dos grupos disjuntos, hagan su vida y se vayan contagiando. No es posible hacer esto. De modo que en el fondo los del Great Barrington, que están conectados a Donald Trump y a alguna, digamos, organización americana, en el fondo lo que están promoviendo, en el fondo es un debate ideológico, de decir, vamos a cuidar de toda la sociedad, o mira, vamos a dejar que se vayan muriendo estos y ya, y porque primamos la economía sobre la salud. En el fondo es esto. Claro, esto no viene nada bien a la población, que parece que escucha un debate entre científicos y que por tanto no hay nada claro. No es nada bueno para la población. Por eso es por lo que un grupo de científicos en España, entre los cuales me encuentro, 20 personas, pues publicamos en el Lancet en agosto y luego otra vez en el Lancet Public Health en septiembre, un par de artículos pidiendo una evaluación de lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal en España con la pandemia, pero no para echar la culpa ni nada, sino para aprender de los errores. Y no solo lo que ha hecho el gobierno, bien o mal, lo que hemos hecho también la sociedad civil, las sociedades científicas, ¿sabes? Los gobiernos regionales y locales, las residencias, todo esto. Bueno, hemos conseguido que ya que nos reciba el ministro y parece que sí que España acepta el hacer una evaluación independiente, es decir, con científicos que no podemos ser nosotros que lo propusimos, sino otros, y se está pensando en cómo hacerla ahora, ¿no? Lo cierto es que en esta pandemia hemos tenido un avance espectacular en ciencia de datos y en inteligencia artificial. A mí me pasma lo que ha ocurrido. Esto decía el Financial Times, decía, los datos han sido la única forma de verdaderamente entender la escala y el impacto de la COVID. Y la inteligencia artificial ha eclosionado de una forma espectacular. Por ir un poco lejos, pero que yo creo que es importante. En China tienen el Baidu, que viene siendo como nuestro Google, ¿no? El Baidu aplica inteligencia artificial para cosas tan diversas como pillar por la calle a alguien sin mascarilla, en masas de gente que va por la calle, miles de chinos que van por la calle, la cámara detecta, este no tiene mascarilla y van a por él. Inteligencia artificial. Llamar a 1500 personas por segundo para hacer trazabilidad, para preguntarles cómo van, para darles información, para preguntar por síntomas, etc. O seguir la movilidad humana para ver cómo se está moviendo el virus con las personas, ¿no? La movilidad humana. Todo eso aplicando inteligencia artificial. En Europa había ya desde 2018 un proyecto que se llamaba 1+M genoma, o sea, se quiere tener más de 1 millón de genomas completos de ciudadanos europeos para investigación genómica, ¿no? Bueno, pues con la COVID en los últimos meses nos hemos pasado ya, o sea, se ha acelerado muchísimo este proceso.
O por ejemplo, la inteligencia artificial se utiliza con modelos predictivos para predecir la pandemia, y aquí España tiene un papel muy destacado con el modelo de la Politécnica de Cataluña, o por ejemplo para combatir las fake news, o sea, las mentiras a través de las redes sociales, ¿no? En fin, esto es una eclosión. Y lo más interesante, en mi opinión, es que de repente todo el planeta tiene repositorios comunes de datos donde está toda la información al día de la COVID de cualquier territorio. O sea, es impresionante. Este es el portal de Lancet COVID-19, que tiene datos para cada país y para cada región. Tiene datos de Canarias y los actualizan todas las semanas. 216 países y los actualizan todas las semanas. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que hay modelos de predicción epidemiológica hechos desde la Universidad de Seattle en Washington, en Estados Unidos, para Canarias, que te dicen cuántas muertes y cuántos contagios va a haber el día de Nochebuena en Canarias. A mí me parece algo espectacular, porque realmente nunca habíamos llegado a este nivel, digamos, de compartir datos y de utilizar datos globalmente, ¿no? O por ejemplo Google, ¿no? Google ha facilitado datos de movilidad de las personas, y con eso podemos ver el efecto de cuando nos encerraron el 14 de marzo. Google da datos para distintos formas, moverse a distintos sitios. Este es para ir a tiendas y a sitios de recreo, ¿no? A bares, a restaurantes, tal. Y este gráfico lo he hecho con los datos de Google para las comunidades autónomas españolas, ¿vale? La base es la media de las 5 semanas de enero y febrero antes de la pandemia, eso es la base. Entonces fíjate la caída del confinamiento, de ir a bares y tal y cual. Y cómo la gente se fue de vacaciones este año para el norte, por ejemplo en Cantabria, el gran aumento que hubo en el mes de agosto, ¿no? Y así, bueno, esto es para playa, está lo mismo. O esta iniciativa que ya Josefina nos habló de ella, ¿no? Hace un par de días, que es el INE, no por la COVID, el INE ya desde 2019, para hacer el censo de población de 2021, había pensado que mejor cambiar de método. Y entonces lo que hizo fue un acuerdo con Orange, una compañía de telefonía móvil, para seguir los movimientos de los ciudadanos como cada 4 horas por las antenas de telefonía móvil. Y cuando pasaban por la noche 8 horas en un mismo sitio, se le adjudicaba como que esa era su casa. Y entonces se podía analizar movimientos desde su casa hasta distintos puntos y ver la evolución. Esto es impresionante, ¿no? Yo os he puesto aquí el gráfico de Santa Brígida, ¿no? Por poner. Entonces, esto es en noviembre de 2019, es decir, antes de que empezara nuestra pesadilla, pues en España se habían movido de su área, y su área es su barrio, ¿vale? Se habían movido el 29% de las personas, se habían movido 13.700.000 fuera de su pequeño barrio. Y en Santa Brígida, que está aquí, pues de los 18.000 habían llegado a Santa Brígida 2.852. Esto era antes. ¿Qué pasó entonces cuando nos confinaron? Pues fíjate, en Santa Brígida, en vez de 2.800, el 16 de marzo estaban llegando desde las 1.500 nada más. Desde San Mateo 261, desde Las Palmas, yo qué sé. O sea, este tipo de información de grano fino, de movilidad de las personas, es impresionante para alimentar los modelos de la COVID y para poder saber un poco cómo va el virus. Por ejemplo, en Nueva York hay estudios que demuestran que el virus viajaba a 1 metro en marzo, claro que sí. Pero los modelos son como mapas. Son como mapas, los modelos predictivos, ¿no?, de la epidemia. Son como mapas que nos sirven pues para predecir a corto plazo, para ayudar a tomar decisiones, para dar consejo a los políticos, para contestar preguntas específicas. Y así como hay un mapa meteorológico y uno físico y uno político, y todos están mirando el mismo sustrato territorial, pero con distintos ángulos, eso mismo pasa con los modelos. Claro, los modelos predictivos son mucho más, a corto plazo, funcionan mucho mejor y son mucho más fáciles de acertar, de que acierten, que los modelos que intentan simular el efecto de intervenciones. ¿Por qué? Porque claro, aquí tenemos una especie de círculo vicioso.
las intervenciones, o sea, que nos confinen, que nos obliguen a guardar distancias, a llevar mascarilla, etcétera. Claro, las intervenciones son sobre poblaciones que pueden cumplirlas o no. Entonces, esto es el único caso en el que, como dice un matemático que me gusta mucho, el sueco, Brito, dice, claro, es que este es el único caso en el que el propio rebaño determina su inmunidad. O sea, queremos llegar a la inmunidad del rebaño, al contagio del 60%, pero es que el efecto de las medidas que se toman, de confinamiento, etcétera, dependerá del comportamiento de las personas, del comportamiento del rebaño. ¿Y esto de qué va a depender? Pues de cosas como la comunicación, como la credibilidad en el gobierno, como etcétera, ¿no? Claro, y en el fondo la credibilidad de los científicos que están detrás dando consejos, ¿vale? Bueno, los modelos pueden contestar preguntas como, oye, ¿cómo medimos el riesgo de un territorio? Esto es lo que hace el modelo de la UPC que utiliza Europa y que es buenísimo. Te pone cada territorio y cada ciudad europea en qué nivel está, cada día, cada semana. ¿Cuándo va a colapsar el sistema y hay que abrir un IFEMA, un hospital de campaña? Preguntas sobre los contratos de riesgo compartido con la industria de las vacunas. No voy a entrar en esto, pero es un tema apasionante. La estrategia europea de vacunas. O los efectos sobre la economía y sobre la salud de distintas medidas de confinamiento, restricción, etc. El último apartado tiene que ver con desigualdades. O sea, las epidemias no solo producen una caída del PIB, o sea, un coste económico global, sino que las epidemias tienen un efecto importantísimo sobre las desigualdades sociales en salud y sobre las desigualdades económicas. En esta epidemia de la COVID, pues de Nueva York se fue, mira, esto es Manhattan, ¿vale? Y esto es el estado de Nueva York. Pues en Manhattan, en la parte donde viven los ricos, ¿vale? Pues se fue el 40% de la población fuera. Esto es exactamente lo que decía Pepa que había pasado con las epidemias del 19 en Canarias. Pero eso es lo que pasó en la peste negra cuando el de Camerón lo escribe Boccaccio, y son cuentos que se cuentan los que se habían escapado de la peste negra y estaban en una casa de campo ahí relajados. O sea, siempre los ricos se han ido, también en esta, ¿no? Cuando la fiebre amarilla en Nueva Orleans, se hablaba de los aclimatados y solo se contrataba trabajadores aclimatados. La palabra aclimatado significa inmune porque ya había pasado y superado la enfermedad. La fiebre amarilla fue responsable del primer gran fracaso de la construcción del Canal de Panamá, porque inexplicablemente todos los trabajadores que estaban construyendo el canal morían como chinches. Resultó ser la fiebre amarilla, que provocó desigualdades enormes en las ciudades y en los territorios, ¿no? Entonces, todas las epidemias tienen consecuencias económicas y esas consecuencias incluyen consecuencias. Esta epidemia de la COVID afecta particularmente, pero muchísimo, a las desigualdades entre seres humanos, desigualdades económicas, sociales, a corto plazo y sobre todo a largo plazo, por la brecha educativa de raíz socioeconómica y porque digamos, todo lo que ahora no se adquiere de capital humano, los niños, van a ser décadas hacia adelante que se va a perder de productividad, digamos, ¿no? También desigualdades entre países, ¿no? Bueno, con esta COVID, en desigualdades sociales en salud tendríamos este esquema. O sea, las personas de condición socioeconómica baja, ¿vale? Las familias pobres, las familias con menor nivel educativo, etcétera, primero están más expuestas al riesgo. Y lo están porque no pueden teletrabajar, lo están porque tienen que moverse en metro para ir desde ese sur de Madrid pobre, Vallecas, Usera, a trabajar al centro de Madrid, y el metro es un vector de contagio. Lo están porque viven hacinadas con viviendas intergeneracionales donde el nieto contagia al abuelo, y en caso de que uno caiga enfermo no se pueden aislar porque la vivienda no tiene condiciones de aislamiento. Por tanto, tienen mayor exposición al riesgo y por tanto más probabilidad de infectarse. Pero además, si se infectan, el problema es que van a tener una enfermedad más grave. ¿Por qué?
porque la gravedad de la COVID está asociada con morbilidades como diabetes, obesidad, etc. Y esto tiene un enorme gradiente social. La obesidad, por ejemplo, tiene un enorme gradiente social educativo en mujeres. Entonces, este es un problema. Y tercero, una vez que tienes la enfermedad con mayor o menor gravedad, pues los resultados en salud, el que te mueras o tal, en parte también tiene un gradiente socioeconómico, incluso en un país como España con un sistema nacional de salud universal. ¿Por qué? Porque no todas las personas saben navegar igual por el sistema, porque con el avance de la telemedicina se queda mucha gente atrás, que tiene lo que se llama, o sea, que no tiene competencias digitales en salud, ¿vale? O incluso que vive en barrios donde el colapso de la atención primaria es tan importante que no acaban por no atenderles. Esto ha ocurrido en algunos barrios de Madrid, por ejemplo, ¿no? De modo que, bueno, y no digamos el problema de las residencias también aquí entraría, ¿no? Entonces acaban teniendo peores resultados en salud, más muertes, etc. Esta es la última diapositiva, excepto la conclusión, ¿vale? Y lo que viene es a recordarnos, oye, que vamos a poner todo en su sitio. A nivel de planeta, esta COVID-19 ha matado a 1.200.000 personas en el mundo. ¿Vale? Es este granito de aquí, es esta. Hombre, nada que ver con la peste con la peste negra del que antes comentó también Pepa, que mató entre un tercio, decía ella, y un cuarto de la humanidad, o sea, de la población europea. Pues fíjate, ¿vale? O incluso con la gripe española de hace un siglo, ¿vale? La gripe española, que mira el tamaño de la mortalidad que provocó. O sea, digamos, todo hay que ponerlo en términos relativos y no hay que mirar ahora pues el ombligo demasiado, ¿no? Ya vamos a concluir pues con un poco un resumen, ¿no?, de lo que sabemos. Primero, nunca la política económica había sido tan sanitaria y nunca las políticas de salud tan económicas. Segundo, la estrategia de test, trazabilidad y aislamiento es muy coste efectiva, ahorra costes a largo plazo. O sea, hay que seguirla, en resumen. En Estados Unidos se ha estimado que por cada dólar que se gasta se recuperan 30, y esto es una ratio altísima. Hay que buscar la simbiosis entre ciencia y política, evitar el abrazo del oso del político al científico, pero evitar también la irresponsabilidad del científico que no se siente vinculado a las consecuencias de sus consejos, ¿no? La evaluación es necesaria, una evaluación independiente para España es lo que estamos pidiendo, porque entendemos que es sana y que nos va a ayudar a mejorar. La ciencia de datos y la inteligencia artificial ha eclosionado durante los últimos meses de forma impresionante y puede contestar muchas preguntas sobre la política sanitaria, sobre la pandemia, etc. Y por último, cuidado con el aumento de la desigualdad. O sea, en este contexto, todas las medidas de política económica que se toman, ingreso mínimo vital, los ERTES, etcétera, son esenciales como formas de combatir esta desigualdad económica que inevitablemente está trayendo consigo la COVID. Y bueno, hay un poco que el sol sigue saliendo, que de esta vamos a salir pronto, que enseguida vamos a tener vacunas, ¿vale? Y que ánimo, que está la luz al final del túnel. Y nada más, muchas gracias.